Hermano. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor, misericordia y por tu bondad. Gracias por este día lindo y maravilloso, por el sol que nos alumbra. Este día que tú lo creaste, nos lo has dado para que lo disfrutemos. Pero Señor, no hay disfrute más grande, más hermoso, más edificante que el disfrutarte a ti. Por eso te damos gracias, porque ese es el propósito tuyo. Padre, gracias una vez más por la palabra que tú nos estás dando. Y lo que te pedimos es que nos des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo. Que alumbre los ojos de nuestros entendimientos para no solamente oírte, sino verte, Padre de la gloria. Ver tu propósito en cada uno de nosotros, para que así seamos edificados conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Mira, hermano, cuando nosotros estudiamos la Biblia, vamos a ver que en Génesis capítulo 1 comenzamos a ver que Dios es el creador y cómo Él creó todas las cosas. Amén. Y cuando analizamos esas escrituras, tenemos que creer y aceptar que Dios creó la tierra para el hombre. Amén. Pero fue al hombre que lo dejó para lo último. La creación del hombre fue lo último que Dios creó. Cuando comenzamos a ver el principio, la tierra estaba desordenada y vacía. Vemos a Dios ordenando todas las cosas para darle al hombre luego todo en orden. Lo que el hombre tenía que hacer era ¿qué? Disfrutarlo. Amén. En obediencia a Dios. Ahora, por causa del pecado, no solamente el hombre cayó bajo maldición, sino la tierra también. ¿Estamos de acuerdo en eso? Amén. Dios le dijo a Adán: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, maldita será la tierra. Entonces, la primera creación, que es terrenal, está destinada a la destrucción. Tanto el hombre como la tierra y todo lo que la tierra produce. Pero Dios ha prometido que no es que va a eliminar únicamente lo que es movible, según Hebreos capítulo 12, sino que lo va a mover, lo va a eliminar, lo va a quitar para establecer lo inconmovible. Amén. Quiere decir que hay una promesa de parte de Dios, que Él tiene tierra nueva y un cielo nuevo. Pero a esa tierra nueva y a ese cielo nuevo no lo va a habitar el hombre de la primera creación. No. Los que vamos a entrar ahí son aquellos que, si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron y todo esto es hecho por Dios. Aleluya. Entonces, en lo que Dios está llevando a cabo ahora, tenemos que mirar a la luz de las Escrituras, que es algo que Dios comenzó no fuera de nosotros, sino dentro de nosotros, en nuestros corazones. Porque como ya hemos visto en ministraciones pasadas, en el huerto, el adversario de Dios llegó allí usando la serpiente como instrumento y logró sembrar la semilla corruptible en el corazón de la primer pareja. Y esa semilla se ha ido multiplicando, se sigue multiplicando. Por eso es que vemos el mundo como está, el hombre, como hay muerte, como hay tanta corrupción,
donde quiera. Hay crímenes por donde quiera. ¿Por qué? Porque la semilla corruptible, que es la naturaleza misma del diablo, en el corazón del hombre, llamándosele pecado, es quien lleva a cabo esta obra. Por eso es que Jesús dijo que lo que estaba fuera del hombre no era lo que le hacía daño, sino lo que estaba dentro, en el corazón del hombre. Porque del corazón es que sale todo aquello que contamina al hombre. Y si sale es porque hay una semilla que ha crecido y está ya dando el fruto. Esa semilla ha brotado y está dando el fruto. ¿Es un fruto de qué? De muerte. De muerte. Eso lo tenemos claro, eso no lo podemos dudar. Aunque yo no entienda lo que la Biblia dice, lo que está sucediendo, lo que podemos ver, lo que podemos escuchar por medio de las noticias, eso es lo que estamos escuchando. En medio de esa situación, como nuestro Dios tiene un plan desde antes de la fundación del mundo, a Él, a Dios, nada ni nadie lo va a hacer cambiar de idea. Y al final, el que va a salir derrotado no es Dios. Al final, el que ya está derrotado es el que sembró la semilla corruptible, que es Satanás. La victoria es de Dios. Y en esa victoria es que Dios quiere tener la que le va a presentar a su Hijo Jesucristo, que es la iglesia. La iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Amén. Recordemos siempre que cuando mencionamos la palabra iglesia, no podemos dejar esa palabra sola. ¿A qué me refiero? Bueno, porque la palabra iglesia lo que significa es los llamados. Dios nos llamó por medio del Evangelio. Cuando nosotros le creímos a Dios, en ese sentido, tornamos nuestro corazón a Él, en ese sentido somos la iglesia, porque somos los llamados. Pero llamados ¿para qué? Para formar el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza. Eso lo tenemos que tener claro, no podemos olvidarnos de eso. Un cuerpo con una sola cabeza. Entonces, ¿qué hace Dios cuando envía a su Hijo Jesucristo? Bueno, ahora el hombre está destituido de la gloria de Dios, pero Dios quiere reconciliar al hombre con Él. Nosotros no podemos reconciliarnos por nuestra propia cuenta. Ninguna religión tiene la capacidad y el poder para reconciliarnos con Dios. Por eso es que Pablo dice a los romanos en el capítulo 1, verso 16, yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué, Pablo? Porque es poder de Dios. Poder de Dios para salvación. Verso 17 dice, porque en el evangelio, que es poder de Dios, en el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El evangelio es poder de Dios. Pero el evangelio que es poder de Dios no es un versículo bíblico, ni un capítulo, ni un libro. El poder de Dios, dice Pablo a los Corintios, que es Cristo Jesús. Amén. Ese es el que tiene poder para salvar. Es Cristo Jesús. El que fue a la cruz. El que fue a la cruz. Recuerden que las escrituras, desde Génesis hasta Malaquías,
dan testimonio de Cristo Jesús. Y Dios da testimonio también de su Hijo. Eso fue lo que Cristo le dijo a los escribas y fariseos. Y las Escrituras, hay que entender que se estaba refiriendo al Pentateuco y a los profetas y a los salmos. Cuando Jesucristo le dice esto a los escribas y fariseos, que está en el capítulo 5 y verso 39 del Evangelio de Juan, ellos no tenían el Nuevo Testamento como lo tenemos hoy. Y ellos creían, tengan cuidado porque yo he escuchado fuera de aquí, que hay que leer la Biblia porque en ella tenemos la vida eterna. Vamos, hay que leer con cuidado. Hay que leer con cuidado. Ellos tenían esa creencia. Y Jesús les dijo, escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece. Jesucristo no está dando por sentado, por seguro que es en la Escritura que tenemos la vida eterna. Las Escrituras dan testimonio de la vida eterna que es Cristo Jesús. Amén. Escudriñen las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no quieren venir a mí para que tengan vida. ¿Ok? Para que tengan vida. Así es que Cristo, cuando vino, que nace de una mujer, eso tiene una razón de ser, que fue en este caso María, la que Dios escogió, nació bajo la ley, tiene una razón de ser también, tuvo bajo el cuidado de José y María, y a la edad de 33 años comenzó a predicar. Y en la predicación él dijo, ¿qué fue lo que él trajo? No fue una religión nueva, una religión más. Jesús dijo, arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Antes de Cristo mencionar esas hermosas palabras, ¿había un reino que estaba reinando? ¿Sí o sí? Sí. ¿Cómo le llama la Biblia a ese reino? El reino de las tinieblas. ¿Dónde está ese reino? Establecido desde el huerto del Edén, en el corazón, El corazón del ser humano. de uno. En el corazón del ser humano. Jesucristo dice, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. O sea, cambien de mente, cambien su corazón hacia Dios. Pero cuando Jesucristo comenzó a predicar, él comenzó solo, él no tenía la iglesia todavía, no tenía los creyentes, esos siguieron llegando poco a poco. Y por esa razón, cuando comenzamos a estudiar Mateo 13 o Marcos 4, comenzamos a ver las llamadas parábolas. Pero la primer parábola, ya lo habíamos dicho, pero lo vamos a seguir repitiendo, aunque yo sé que ustedes saben las mismas cosas, lo saben, lo sabemos. Fíjense que en las siguientes parábolas del sembrador, Jesucristo dice, las comienza de esta forma: ¿con qué compararemos el reino de los cielos? Y ahí comienza a compararlo con cosas físicas que los que estaban allí conocían para que pudieran entender las espirituales. Amén. Pero cuando él comienza la parábola del sembrador, él no dice, ¿con qué compararé esta palabra? Simplemente él dice, el sembrador salió a sembrar. No podemos tener duda que ese sembrador se está refiriendo a quién, a él mismo. A él mismo.
a Él mismo. Entonces, hay una semilla que Dios quiere sembrar en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque esa semilla es Cristo mismo. Si hay alguna duda, pues léase en Génesis capítulo 3, donde Dios mismo le dice a Satanás que iba a poner enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente del diablo. Y la simiente de la mujer es Cristo, porque la palabra simiente en griego ya hemos dicho que es sinónimo. Usted dice semilla, es lo mismo que decir simiente. Entonces Cristo, si hay alguna duda, léase Juan capítulo 12, para que usted vea que Cristo se presenta como que, como la semilla de trigo. Y dice, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si cae a tierra y muere, él estaba hablando de la muerte que iba a tener, pero también de la resurrección. ¿Para qué? Porque en la resurrección es donde se da el nuevo nacimiento y ahí es donde comienza Jesucristo luego a disfrutar del fruto de sus aflicciones. A ver el fruto de sus aflicciones. Y ese fruto que Él está viendo, que se goza, somos cada uno de los creyentes que hemos creído en Él. Amén. Así es que la parábola del sembrador comienza de esa manera porque Jesucristo quiere sembrarse ahora como semilla, como simiente de Dios en una tierra. ¿Y cuál es esa tierra? Nuestros corazones. Vamos a leerla porque Él dice, cuando le pidieron a Él que le interpretara la parábola del sembrador, Él le dijo a sus discípulos, ustedes también están sin entendimiento. Si ustedes no entienden esta parábola, ¿cómo van a entender las demás? ¿Por qué? Porque cuando usted y yo leemos la parábola del sembrador, vemos y estamos viendo la siembra que Jesucristo está llevando a cabo. Pero las demás parábolas comenzamos a ver que el resurgir de esa semilla, el brote y el fruto que comienza a dar esa semilla que fue sembrada en el terreno de nuestros corazones. Ese es el terreno que Dios quiere ahora para Él, a través de su Hijo, sembrarse en nuestros corazones. Y usted me dirá, y hermano, pero ¿y el reino de las tinieblas que está en el corazón de nosotros? Hemos dicho en la reunión anterior que las tinieblas por sí solas no desaparecen. Las tinieblas no tienen autoridad, no tienen poder para eliminarse ellas mismas. Amén. Ahora, ¿cuándo es que las tinieblas son disipadas? Cuando llega la luz. Cuando llega la luz. Y es Jesucristo, como dice Pablo en 2 Corintios 4, que cuando Dios dijo, sea la luz, dice Pablo, fue Él el que resplandeció, ¿dónde? En nuestros corazones. O sea que Jesucristo es la verdad, Él es la vida, Amén. Él es el camino, Amén. Él es la luz. Amén. Entonces, cuando nosotros tornamos nuestro corazón a Él, recibimos esta palabra, nos gozamos, le damos gracias al Señor. Le digo, Señor, yo quiero, el deseo mío es que tú le des el crecimiento a esta palabra porque eres tú. Jesucristo sigue alumbrando en nuestros corazones Amén. hasta que llegue el momento en cada uno de nosotros que a la vez que Cristo como luz nos alumbra para que veamos las tinieblas que hay todavía en nuestros corazones y nos alumbra para que lo veamos a Él, el deseo de Él es que
tengamos un crecimiento, que esa semilla crezca, que la recibamos con gozo, con deseo, para que un día podamos decir la experiencia que pasó Pablo. Ya no vivo yo, Amén. mas vive Cristo en mí. Amén. ¿Dónde vivía Cristo en Pablo? En su corazón. En su corazón. En su corazón. Eso fue un crecimiento que él fue teniendo. Fue teniendo. Déjeme decirle algo. Porque el Viejo Testamento, las Escrituras, dan testimonio de Cristo. Pero en el Nuevo Testamento nos habla de las experiencias. Amén. Entonces tengamos cuidado que lo que dice el Nuevo Testamento, las epístolas, no es para yo repetirlas, porque me las aprendí de memoria. Por ejemplo, ¿qué cristiano no sabe Filipenses 4:13? ¿Ah? Pero hermano, tengamos cuidado, esa fue la experiencia de Pablo. Ahora, cuando yo tenga esa experiencia, cuando eso se haya hecho vida en mí, entonces yo puedo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y de eso vamos a hablar, donde ahí va a estar inmerso también el tema del amor. La fe no fingida. Marcos capítulo 4. Entonces, como dijo el salmista, la exposición de tu palabra alumbra. Pues entonces al ver que nosotros escudriñamos esta palabra, nos habla de Cristo, pero nos habla de nosotros también, de nuestra condición. Y la exposición de la palabra me dice a mí que me examine para ver si lo que dice ella y lo que vamos a leer es lo que está impidiendo que Jesucristo no siga alumbrando en mi corazón. Porque yo puedo impedir eso, ¿sabe? Porque nosotros tenemos una voluntad dada por Dios. Jesús dijo en Juan capítulo 3 que la luz vino al mundo, que es Él. Y Él no vino a condenar, Él vino a salvar. Pero Él dijo, pero esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La culpa no es de Él. ¿Por qué? Porque cuando estamos en tinieblas, pero queremos venir a la luz, que es Cristo, comienza un proceso, no solamente de recibir, sino de abandonar también, abandonar. E inclusive, si queremos vivir, primero tenemos que morir. Amén. Y no es muerte física. ¿Ah? Es la negación del yo. El que quiera seguir en pos de mí, dijo Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz Y sígame. cada día Amén. y sígame. Eso es todos los días. Sí. La cruz habla de separación, de muerte. De muerte. ¿Muerte de qué? Muerte a mi vida, a mi ego, a mi voluntad, a mis planes. Aquí se dijo el domingo pasado que la semana esta que pasó, muchos están cargando en sus hombros ídolos. Entonces las procesiones que hacen, ¿no? La llamada Semana Santa. Y están cargando ídolos grandes sobre sus hombros. La pregunta que yo me hago es, y tengo que averiguar,
que yo no los cargo aquí en el hombro, pero yo tengo que averiguar si dentro de mi corazón hay ídolos, que nadie los ve. Amén. Nadie los ve. Y que el corazón me está engañando, como dijo Jeremías, ten cuidado con tu corazón. Si está en tinieblas, porque engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dios dice, yo que escudriño la mente y el corazón. Entonces nos quiere Dios alumbrar para ver si en nosotros hay ídolos, en nuestro corazón, no para condenarnos. Pero Él quiere algo, que lo único que Él quiere es que Él sea el Rey, el Señor de mi vida al 100%. Al 100%. Por eso es que Él dijo, el que no aborrece padre, madre, hijo, mujer y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Señor, yo te voy a seguir donde quiera que tú vayas, pero deja que primero vaya y entierre a mi padre que murió. Esa palabra primero fue lo que lo descalificó. Porque Cristo tiene que tener la preeminencia en todo. En todo. No es que yo fui a un entierro el sábado, pero desde el día antes yo tenía la inquietud en mi espíritu que no fuera el hombre, que fuera Dios que me diera la oportunidad para yo dirigirme al público. Si era la voluntad de Dios, pues Dios me la concedió. Allí habló un político, habló primero otra persona, y ya que no iba a hablar más nadie, pues me señalaron. Solté el hice y fui para allá. Pero allí yo no fui a hablar ni del que murió, que estaba allí en el ataúd, su cuerpo. Amén, aleluya. Ni hacerle homenaje póstumo. Fui a hablar allí el Evangelio. Amén. La palabra que glorificara a Dios. Yo se lo dije, a ese que está ahí yo no le puedo hablar, era mi cuñado, él me decía cuñado. Pero ahora yo no le puedo hablar a él, ni él me puede hablar a mí. Así es que el mensaje es para ustedes, que estamos vivos aquí. Amén. El mensaje es el Evangelio Para de los- Cristo. El Evangelio es para los vivos. Y yo en todo esto, ayer miraba que uno de los mandamientos es no tomar el nombre de Dios en vano. Amén. Como los políticos mencionan a Dios y hay una mezcla en lo que hablan de política. Ñeco fue un colaborador para tener adorado como la ciudad que es. Ahora está ayudando a Dios arriba para que siga adorando. Va a seguir siendo un colaborador, pero ahora con Dios. Amén. Y hay que tener cuidado. Marcos capítulo 4. Amén. Fíjense que Jesucristo escogió un sitio específico para hablarle esta parábola. ¿Dónde fue? Se fue al mar y allí como había mucha gente, ¿qué hizo él? Se metió en una barca. ¿Dónde se supone que esté la barca? En el agua, en el mar. El mar, cuando usted estudia el libro de Daniel, tipifica al mundo. La iglesia, o sea, esa barca, tipifica a la iglesia. Cristo le está hablando a los que están fuera. Lo que quiere decir es que Cristo le quiere seguir hablando al mundo
¿A través de quién? A través de nosotros, hermano. De la iglesia. No solamente verbalmente, no solamente que escuchen, sino también que vean. Amén. Que vean. Gloria a Dios. Y allí comenzó a enseñarles. Allí comenzó a enseñarles. Y esa fue la encomienda que él le dio a los apóstoles, que está en Mateo 28. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estaré con ustedes hasta el fin. Al que se ha convertido, no se le predica. Le predica al inconverso. ¿Qué se le va a predicar? El evangelio. Al que se ha convertido ya, entra en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y aquí estamos todos aprendiendo de nuestro maestro que se llama Cristo. Amén. Señor Jesús. Es un proceso para todos. Por eso es que hay un crecimiento lento en muchas congregaciones, porque pues, viene un predicador y está bien, predicó un mensaje de la Biblia, citó la Biblia. Pero ¿dónde está la enseñanza? ¿Dónde está llevar a crear conciencia? Que esto tiene que ser, que lo que Cristo nos está enseñando, Él quiere hacerse carne en nosotros. Eso es lo que dice Efesios capítulo 5, cuando Pablo compara la iglesia con el matrimonio. Que dice, grande es este misterio, cuando dice que mi esposa es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Y Pablo dice, grande es este misterio. Mas yo digo esto, de Cristo y la iglesia, que también somos carne de su carne y hueso de su hueso. Esto es un misterio, hermano. Esto es para creerlo. Fue lo que dijo Adán allá cuando Dios le trajo edificada a su mujer. Adán dijo, esa es carne de mi carne y hueso de mi hueso. ¿Por qué? Porque de él fue tomada. La iglesia, hermano. La iglesia. Y esto pues es un poco difícil para decirlo pero la iglesia, el cuerpo de Cristo es Cristo mismo. Amén. Porque es de Él que la iglesia está siendo edificada. Amén. Es de Él mismo. Amén. Señor Jesús. Por eso es que cuando suene la trompeta, los que estemos vivos, vamos a ser desnudados. Nos van a quitar este cuerpo. Y vamos a tener ¿qué? Un cuerpo glorificado como el que tiene Cristo. Pero esto ya comenzó. Amén. El proceso comenzó. Desde el día en que nosotros creemos. Y esto hay que crear conciencia de esta realidad. Porque si tenemos conciencia de esto, dejamos de ser religiosos. Así de sencillo. Así de sencillo. Dice el verso 1. Otra vez estoy citando a Marcos capítulo 4. Amén. Y verso 1. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella, en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábola muchas cosas y les decía en su doctrina, he aquí el sembrador salió a sembrar. Salió a sembrar. Recuerden que ahí Cristo nos dijo con qué compararé el reino de los cielos. No. Él dijo, el sembrador salió a sembrar. Porque Él quiere sembrarse como semilla en el corazón de cada hombre y de cada mujer para establecer su reino en el corazón nuestro. Por eso es que la Biblia nos llama a que recibamos a Cristo como el Señor. O sea, el que manda, el que gobierna, el que puede, el que sabe. Como Señor. Porque como dice Pablo escribiendo a los Romanos capítulo 14 y verso 17,
que el reino de Dios en nosotros es ¿qué? Justicia, gozo y paz. Entonces, cuando se habla del reino de los cielos, pues ¿para dónde coge nuestra mente? Seguido en la escatología bíblica. Para cuando Cristo venga a reinar en el milenio. No, hermano, Cristo viene a reinar. Sí, eso es verdad. Pero Él quiere comenzar a reinar, ¿dónde? En nuestros corazones. En la iglesia. Amén. Para entonces reinar juntamente con Él. Amén. Amén. Verso 4. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha raíz, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó, y creció, y produjo unos a 30, otros a 60, y otros al 100 por uno. Luego, los discípulos le piden que le explique la interpretación de la parábola. Así es que aquí no podemos tener duda de nada, porque quien explica la parábola es el mismo que la dio, que es Cristo Jesús. Amén. Y les dijo el verso 13, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? O sea, para que una semilla nazca, crezca y eche fruto, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Preparar el terreno, sembrar la semilla. Amén. Entonces ahí entra el proceso de ¿qué? De espera, para verla. Mira, brotó, qué bueno, Amén. ahora va creciendo. ¿Y qué es lo último que esperamos? Que siga creciendo. Si es una mata de plátano, pues hasta que nos dé el racimo. 9 meses hay que esperar. Pero primero hay que preparar el terreno y luego sembrar la semilla. Amén. Por eso es la enseñanza de la palabra, porque Cristo quiere sembrarse en nuestros corazones como la semilla incorruptible de Dios. Pero entonces ahora vamos a ver que puede que hayan cosas todavía en nosotros que está impidiendo. Mire, antier yo pasé cerca, por la parte de atrás de mi casa, donde yo tenía bien bonita una tala de recao. Pero la abandoné, siguió el pasto creciendo. Y los otros días me dio con, le dije, voy a limpiar la talita de recao. Yo creía que aquel recao precioso que estaba allí todavía. Cuando yo sigo rascando pasto malo, yo comencé a ver una matita de recao aquí, la otra por allá, la otra por allá, y las demás ¿dónde están? El pasto malo logró ahogarla y matarla. Amén. Tan solo quedaban como 3 o 4 matitas allí nada. Vamos a ver que esto en lo físico es una ilustración de lo espiritual también. Vamos a ver aquí la interpretación. Verso 14. El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró. ¿Dónde? ¿Ven cuál es el corazón, el terreno de Dios para él sembrar la semilla? Incorruptible, es el corazón. Hermano, lo primero que hay que hacer es oír, porque Cristo cuando hablaba decía, el que tenga oídos para oír, oiga. ¿Por dónde se metió el diablo a sembrar la semilla corruptible? Por el oído. Comenzó a dialogar con Eva y ella le prestó el oído. Y sus sentidos fueron extraviados de la fidelidad a Dios. No es lo que dice Pablo en 2 Corintios 11. Me temo
que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos se han extraviado de la fidelidad a Cristo. No es que eso tiene que suceder. Eso se puede evitar, de que Satanás robe la palabra. Eso depende. Si usted está aquí, está escuchando, pero el interés suyo es que esto se acabe rápido porque me voy y no me interesa mucho lo que están hablando. Se está hablando lo mismo casi en todas las reuniones. Hay muchas cosas que las vamos a ver, que Satanás las usa para que esa palabra desaparezca de nosotros. Yo creo que por esto aquí es importante como comenzó la iglesia, que era reuniéndose todos los días por las casas. Pero cuando uno sigue leyendo, dice que todos perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál era la doctrina o la enseñanza de los apóstoles? La enseñanza que Cristo les había dado y que el Espíritu Santo les estaba recordando. Y que el Espíritu Santo tomaba de lo de Cristo y se lo hacía saber. Y esa iglesia comenzó a crecer espiritualmente. Lo voy a dejar ahí. De cómo. Por eso es que usted mira hoy y dice, pero ¿qué pasa? ¿Se cansó Dios? ¿Ya Dios qué pasa? No es Dios. No es Dios. Pablo, el apóstol, le escribe a una iglesia que él fundó en Éfeso. Y le hace una amonestación y le dice, despiértate tú que duermes. Amén. Levántate de los muertos y Cristo te alumbrará. O sea, que esto no es asunto de que yo no falto a la reunión los domingos, ni los martes, ni los jueves. No, man. Eso es bueno, eso hay que hacerlo, pero ¿qué es lo que está siendo sembrado en mi corazón? ¿A qué yo le estoy dando importancia? ¿A qué yo le estoy dedicando tiempo? En lectura, en meditación, cuando encuentro un hermano. Al primero que le dieron el micrófono ayer, el sábado en el entierro, dijo, yo no estaba preparado, pero se dejó llevar por un versículo bíblico que habían escrito, que está en Génesis, capítulo 3, del polvo fuiste tomado y al polvo volverá. Pero un cristiano y no estaba preparado, que lleva qué sé yo cuántos años. ¿Cómo es esto yo no entiendo? Cuando nosotros, ahora sé yo, que me llamen a mí, a uno de ustedes, mira, tengo un problema en casa de electricidad y, bueno, pues déjame yo primero ir a estudiar a ver algo, si después... Y nosotros no podemos, eso es un comentario que lo hemos aprendido, hermano, pero está mal. Nosotros siempre tenemos que estar a la expectativa, porque usted no sabe, ni yo, cuándo es el momento que Dios nos va a abrir puertas para nosotros hablar. Por eso es que tenemos que estar preparados a tiempo. Y fuera de tiempo. Siempre. Verso 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación y la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. O sea, al no tener esos corazones duros, hay corazones que son como la piedra. Por eso es que Dios dijo, quitaré el corazón de piedra, pondré uno de carne, porque hay corazones endurecidos. Entonces, esa palabra que llega a ese corazón
le es difícil echar mucha raíz, porque no hay profundidad, no hay tierra para la raíz profundizar. Amén. Entonces, este es el cristiano que se congrega, que aprendemos a cantar, pero cuando algo nos lastima, sale el niño que hay en nosotros y no estamos dispuestos a perder la vida del alma. Nos encontramos ofendidos porque me ofendieron, yo no me merezco esto, y por ahí seguimos dando excusas, y a Dios lo que te apagaste. Hay quienes no están dispuestos a padecer por causa de Cristo, y hay quienes no están dispuestos a perder la vida del alma porque viven por sentimientos. Por eso es que le gusta a muchas congregaciones que hay música, que alborotan, que hay unos mensajes de prosperidad, que hay mensajes que apelan al alma, al ego. Aquí me quedo yo. Esto, al humanismo. Pero cuando entendemos a Cristo y somos por Él enseñados, para yo salvar mi vida, tengo primero que perderla. Amén. La vida del alma, donde el ego es el que manda ahí. Por eso es que hay pastores que han sido enseñados, ¿no? Y ellos se creen que ellos son los únicos que están para enseñar. No, pero a mí tú no me ves, como me dijo uno una vez a mí, que yo creía que me iba a dar un golpe. Ah, tú has venido aquí a indoctrinarme. Pero me habló con una. Y yo dije, este me va a tirar una galleta aquí ya. No, son intocables porque ellos son los que saben. El orgullo. Y no se puede idolatrar, pero se están idolatrando ellos mismos. Y no cargamos con ídolos. Bueno, fuera no, pero sí dentro los hay. Verso 18. Y estos son los que fueron sembrados entre espinos. Esta es la más fuerte de todas, ¿sabes? Sí. Los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Wow. Los afanes de este siglo. Ay, mi hermano. Necesitamos una hora por lo menos para hablar una lista de los afanes de este siglo. Esta escritura que está aquí, el verso 19, predicadores como Guillermo Maldonado, Cash Luna, no pueden citarlo. Porque esto está en contra del evangelio este de la prosperidad, de la superfe. Repite la palabra, que lo que tú repitas es lo que vas a recibir. De la confesión positiva. Los afanes de este siglo. El engaño de la riqueza. ¿Y qué? ¿Qué es malo tener bienes materiales? No. La pregunta es lo que tenemos. ¿Quién tiene autoridad sobre lo que tenemos? ¿Soy yo o la tiene Cristo? Maestro bueno, ¿qué yo haré para heredar la vida eterna? Creo que está en Lucas 18, si no me equivoco. Mira el pito para yo no equivocarme. Jesús le dijo rápido,
¿Por qué tú me llamas bueno? Bueno solo hay uno y es Dios. Los mandamientos, ¿sabe? ¿Cuáles? Ahí Cristo le habló de 5 mandamientos, José. No solamente que los sé, sino que los he guardado desde mi juventud. Amén. Y Jesús le dijo, te falta una cosa. ¿Cuál? Vete. Vende lo que tienes y dalo a los pobres. Lucas 18, 18. Luego, pues ven y sígueme, tomando tu cruz. ¿Cómo se fue él? Él quería la vida eterna. Lo que él no sabe tampoco es que la vida eterna está frente a él y él está hablando con él, con la vida eterna. Pero ¿cómo trataban a Cristo? Bueno, en verdad Cristo lo era, maestro de maestros. Pero no lo reconoció como lo ungido, como la vida eterna. Y no lo trató como a un maestro, como hizo Nicodemo. ¿Qué hizo él? Él quería la vida eterna. Los mandamientos los había cumplido según él. Pero recuerden que el que conoce lo que hay en el corazón es Cristo, porque Cristo es Dios. Amén. No, te falta una cosa nada más. ¿Y cuál? Vete, vende lo que tienes, dalo a los pobres. Y luego sígueme. Dice que se fue muy triste. ¿Por qué? Porque tenía mucha riqueza. ¿Quién mandaba en el corazón de él? La riqueza. Cristo no le dijo que era pecado tener riqueza. No. Pero Cristo sacó a la luz que Cristo no podía gobernar ese corazón, porque quien estaba gobernando ese corazón era la riqueza. Era la riqueza. Y él no estuvo dispuesto a qué? A dar a los necesitados. Era un egoísta. Lo mío no lo comparto con nadie. ¿Ok? El engaño de la riqueza. ¿Por qué es un engaño? ¿Por qué? Que tengamos cuidado, porque la Biblia, mira que mucho habla de la palabra engaño, y cuidado que no nos engañe, y cuidado que no nos engañe. Pero ¿por qué Cristo dice que la riqueza es un engaño? Porque las riquezas materiales son temporeras. Amén. Son temporeras. Amén. La casa, el carro, el dinero, la cuenta en el banco, Todo es pasajero. Todo es las pasajero. prendas, los relojes caros, baratos, todo eso es temporero. No permitamos que eso gobierne en nuestros corazones, porque eso pueden ser ídolos que nadie los ve, Pero que están aquí. porque no los cargamos aquí en hombros, pero están adentro de nuestro corazón. Amén. Pero el que recibe la palabra y renuncia a lo que tiene que renunciar, entonces esa semilla, o sea, porque lo que hablamos ahí son obstáculos para que la semilla creció. No es que la semilla no fue sembrada, pero está teniendo obstáculos. ¿Para qué? Para brotar, crecer y dar fruto. Amén. Por eso Pablo dice, miren, creo que es a los Corintios que le dice, el que tiene bienes de este siglo, como si no los tuviera. Inclusive, el que está casado en matrimonio, como si no lo tuviera. ¿Por qué? Porque también todo eso es temporero, es terrenal. Allá vamos a ser como los ángeles. Todo es vanidad. Y yo creo que ahí, pues yo tengo que examinarme cuando yo leo esa palabra, para ver qué hay todavía, qué ídolo hay en mi corazón. No encima del hombro que lo cargo, sino que es dentro de mi corazón. Hay personas que tienen animales
Yo no sé si han dado cuenta que la vida de los pejos hoy está en Puerto Rico y allá afuera, es que golpea un pejo es mejor que golpear a una persona. Claro que cobra su veterinario. Son ídolos. Ídolos. Son parte de la creación. Por eso es que Romanos capítulo 1 dice que hubo un tiempo, y se sigue repitiendo, que adoraron a las criaturas antes que al Creador. Y hermano, en eso cada uno nos examinamos leyendo esta palabra para ver si hay algo que yo pueda estar cargando en mi corazón que impide que la palabra de Dios brote, crezca y lleve frutos. Porque es a través de nosotros que el Señor quiere manifestarse, no solamente para que los que están afuera escuchen, sino que también vean. La paz de Dios es con todos. No sé si le di bien ahí eso. Santo.